The Legend of Zelda, una de las franquicias más icónicas en el mundo de los videojuegos, donde encarnamos las heroicas aventuras del joven aventurero, Link, que debe enfrentarse a diversos peligros y resolver diversos acertijos para ayudar a la princesa Zelda, a derrotar a Ganon, y salvar el reino de Hyrule en diversas ocasiones. No cabe duda que es una de las franquicias más pulidas de Nintendo, y de las más aclamadas por los fanáticos, con cada entrega, ofreciéndonos una nueva historia, y diferentes mitologías, atrapándonos en un nuevo mundo. Esta franquicia es conocida por tener muchos secretos, y teorías por parte de la comunidad. Este es una de las franquicias que más me han pedido en los comentarios, aparte de algunas franquicias anteriormente vistas en el canal, a petición de muchos. Para esto he requerido de mucha investigación sobre el tema. Así que en este video, vamos a conocer muchos secretos, curiosidades, teorías, y contenido poco conocido de esta franquicia. Para esto se ha creado este iceberg, espero y lo disfruten. En este video, intentaré cubrir la mayoría de los juegos de la saga de la leyenda de Zelda, es posible que algún detalle lo pase por alto, así que, si tienes algún dato importante que compartir, te invito a dejar algún aporte en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más videos como estos, te invito a que te suscribas al canal, y actives la campanita de notificaciones, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok para los cortos del canal, la meta es llegar a más de 100.000 suscriptores, y lo lograremos con la ayuda de ustedes. Ahora sí, empecemos. Nivel 1. Origen del nombre de Link. El nombre de Link, el protagonista de los videojuegos de The Legend of Zelda, proviene del hecho de que, originalmente, se suponía que los fragmentos de la Trifuerza eran chips electrónicos, y que el juego iba a estar ambientado tanto en el pasado como en el futuro, y como el personaje principal viajaría entre ambos mundos. Este sería el vínculo, Link, en inglés. Esta es la respuesta oficial, dada por su creador, Shigeru Miyamoto. También existen otras teorías creadas por fans. Una de las más aceptadas viene del concepto de que Link es un vínculo entre el protagonista y el jugador, el cual vive su propia aventura a su manera, por eso en los juegos a Link, se le muestra como un personaje mudo, para ser moldeado por el jugador. Otra de las teorías de los fans señala que la palabra, Links, en alemán significa izquierda, y se relaciona directamente con el hecho de que Link es de los zurdos más famosos de los videojuegos. Cómics y mangas. La saga de videojuegos The Legend of Zelda, cuenta con una serie de mangas y cómics publicados originalmente en Japón por varios autores. Estos mangas han recibido muy buena acogida por los fans de la saga, ya que, además de contar la historia de los videojuegos en que se basan, añaden o explican algunos elementos, muchos de los cuales, entran en contradicción con las cronologías originales, por lo que no se consideran canon. Estos mangas se encontraban solo en japonés, siendo traducidos a diferentes idiomas por fans de todo el mundo. Por ejemplo tenemos el manga de The Legend of Zelda Ocarina of Time, conocido como Zelda no Densetsu Toki no Ocarina. Lanzado en 1998 en Japón, es una interesante adaptación del juego del mismo nombre lanzado en la Nintendo 64. Hay dos partes en este manga, Link niño y Link adulto, y durante el curso del manga está en una búsqueda para detener a Ganondorf que trata de apoderarse de Hyrule. El manga sigue más o menos la misma trama que el juego, sin embargo, hay algunas diferencias, con dos historias paralelas de Skull Kid y la Máscara, y Rouru, del Watarara. Al igual que Majora's Mask también tuvo su propio manga, juegos anteriores a la saga como The Legend of Zelda A Link to the Past, también tienen su manga propio. El autor Yu Mizusaki, fue el encargado de adaptar los dos primeros juegos de la saga, de la NES. Además de cómics de casi todos los videojuegos de la franquicia, aunque ninguno son considerados canon en la línea temporal en los juegos. Hyrule Historia. The Legend of Zelda Hyrule Historia, es un libro oficial creado por Nintendo, sobre la historia de la serie de videojuegos del mismo nombre, siendo la primera publicación donde se da a conocer de manera oficial la historia completa de la saga, así como la cronología y datos interesantes de esta franquicia. Fue lanzado originalmente en Japón el 21 de diciembre de 2011 por la editorial Shogakukan, coincidiendo con el 25 aniversario de esta franquicia.
La edición en español salió en noviembre de 2013 y fue publicada por Norma Editorial en España. Hyrule Historia incluye 3 secciones principales. La leyenda comienza. El mundo de Skyward Sword, la historia de Hyrule, cronología y huellas creativas. Documentando 25 años de ilustraciones. Además, se incluye un prólogo escrito por su creador, Shigeru Miyamoto. También contiene al final del libro un manga de Skyward Sword, escrito por Akira Himekawa. El libro es algo raro de encontrar estos días. Si eres un gran fanático de esta saga, es un material que no puede faltar en tu colección. Link inspirado en Peter Pan. El diseñador y productor de videojuegos Shigeru Miyamoto confirmó que Link está basado en Peter Pan. De hecho, está basado en la versión que diseñó Walt Disney. Si uno lo mira a simple vista notará muchas similitudes. ¿Qué cosas tienen en común? Ambos visten de verde, ninguno tiene padres, y ambos tienen las orejas puntiagudas. Además tienen más o menos la misma edad, y van acompañados por un hada que les acompañará en su aventura. En el caso de Peter Pan es Campanilla y en el caso de Link es Navi. Cuando empezaron a realizar los primeros bocetos de Link, crearon a un personaje con gorro y con las orejas grandes, y en ese momento fue cuando a Miyamoto le vino la idea de basarse en Peter Pan. Afirmó que a partir de ahí, pensé que el verde sería perfecto. Debido a la limitación de 3 colores, y al haber una gran cantidad de entornos forestales en el juego, el verde se adaptaba bastante bien, y el resto es historia. La mayoría de los juegos de la saga se retrasan en su salida. No es poco común que con cada nueva entrega de la franquicia, en la mayoría de casos, este sufra retrasos en su salida, con fechas aplazadas, incluso, hasta un año entero. Casos como el Zelda Breath of the Wild, que iba a salir para la Wii U, terminó siendo un juego de lanzamiento para la Switch, o el conocido reciente caso de Tears of the Kingdom, juego que fue aplazado hasta el año siguiente. En diversas entrevistas, se le hicieron muchas preguntas a Shigeru Miyamoto, del por qué muchos juegos de la saga terminaban siendo aplazados. Él afirmaba lo siguiente: cada vez que hacemos un Zelda, queremos hacer algo nuevo, es difícil calcular cuánto tiempo llevará eso. Y también es difícil medir en qué punto se hace lo que consideramos nuevo. Esto es algo que caracterizó a la saga, el entregar algo nuevo e innovar con cada entrega. Otra frase que ha quedado grabada en la memoria de muchos es la siguiente: un juego retrasado eventualmente es bueno, pero un juego apresurado es malo para siempre. Se trata de una frase atribuida a Shigeru Miyamoto desde hace mucho, y que quedó como una especie de frase icónica, atribuida a los juegos de esta franquicia. Es decir, que Nintendo se toma su tiempo en hacer una nueva entrega de la saga, para asegurar la calidad del producto final. Nivel 2. Zelda CDI. Los juegos de The Legend of Zelda para la CDI se desarrollaron a fines de 1993 como una asociación entre Nintendo y Philips, para fomentar la producción de juegos basados en CD-ROM, en la reciente consola de Philips de los años 90, la Philips CDI. Estos juegos de Zelda se produjeron sin ningún control de calidad por parte de Nintendo, lo que provocó que se produjeran los peores videojuegos de la franquicia, los famosos Zelda, Wand of Gamelon del año 1993, Link, The Faces of Evil, año 1993, estos dos últimos considerados como contrapartes, y Zelda's Adventure, del año 1994, producidos por Animation Magic. Estos videojuegos poseían una jugabilidad pésima, eran repetitivos, y además no ayudaban mucho las animaciones que contenían estos juegos, eran tan infames como tan ridículas, donde los personajes no paraban de decir cosas sin sentido, o fuera de contexto. De seguro a muchos les resulta familiar estas escenas, ya que fueron usadas en su mayoría en los famosos YouTube Puts, recordados por ridiculizar estas escenas, que ya de por sí eran tan extrañas como cuestionables. Como Link hablando, aunque este solo abría la boca para decir tonterías, y en el caso de Zelda's Adventure, es un juego de vista aérea como los primeros juegos de la franquicia. Tenía escenas en live action, pero de vez en cuando usaban imágenes para recrear el movimiento, algo tan inconsistente como cuestionable. Y en vez de texto, usaban actores de voz reales, los cuales eran tan malos que uno no entendía qué te decían, además que poseía gráficos pixelados y muy confusos. Nintendo nunca ha dado un comunicado oficial acerca de estos juegos, y no los cuenta en la cronología oficial, haciendo como si nunca hubieran existido. I Am Error.
I am Error, es una frase pronunciada por un aldeano en el videojuego de NES, Zelda 2, The Adventure of Link. Se cree que el nombre del personaje fue una broma del programador, ya que el juego también presenta un personaje de aspecto similar llamado Bug, que significa error en japonés, bug. Se supone que Error y Bug forman una broma interna por parte de los desarrolladores del juego. Aunque en la versión en inglés, el nombre Error fue traducido, pero el nombre Bug no. Por lo tanto, muchos jugadores se perdieron el chiste y creyeron que la frase I am Error, soy un error, es una traducción errónea, un error ortográfico, o un mensaje de error real. La frase se ha convertido desde entonces en un easter egg, además de convertirse en un meme de internet alrededor de la década del 2000. Se ha hecho referencia en varios juegos, incluidos Super Paper Mario, The Binding of Isaac, y Pony Island. Chris Houlihan. Chris Houlihan fue un nombre misterioso de origen desconocido, el cual estaba oculto en una de las habitaciones secretas de The Legend of Zelda, A Link to the Past. La habitación estaba plagada de rupias, esperando a ser recogidas, además de ello, en la pared venía con el siguiente mensaje. Mi nombre es Chris Houlihan. Esta es mi habitación secreta. Que quede entre nosotros, ¿de acuerdo? El nombre provenía de un supuesto concurso en una de las revistas oficiales de Nintendo. Se decía que para celebrar el gran éxito de la saga Final Fantasy en Occidente, la revista, supuestamente, Nintendo Power, prometía que el ganador conseguiría plasmar su nombre en uno de los próximos juegos de Nintendo. El tema es que la existencia de Chris Houlihan es completamente desconocida. Pese a cómo la curiosidad inundó las redes sociales, con fans de la franquicia buscando contactar al ganador del misterioso concurso, en realidad nadie ha conseguido encontrar ninguna prueba de que tal persona haya existido. El concurso, llamado el Desafío War Match, ocurrido en 1990, pedía realizar una fotografía de un enemigo con ese nombre. Para la época, el enemigo era muy difícil de encontrar en el juego de Final Fantasy, con una probabilidad de aparecer entre 1 de 64 veces. Además de ser extremadamente poderoso, enviarla a la revista era algo casi imposible, sobre todo teniendo un tiempo límite, antes del 15 de octubre de 1990, debido a la escasa información del mismo, y la inexistencia del Internet, en esos años. Muchas teorías replanteaban que Chris Houlihan nunca existió, y era un nombre inventado colocado a la espera de un ganador, que nunca llegó. Además, como curiosidad, el cuarto servía como un método para evitar que se crasheara el juego. Dado que cuando accedes a una zona inválida, el juego te transporta a esta habitación y al salir te lleva a la casa de Link. Link en Soul Calibur. Soul Calibur 2, es un juego de peleas parecido a Tekken, lanzado para arcade en el 2002, y en el 2003 porteado para las consolas PS2, y más tarde GameCube, por la empresa Namco. Hay dos versiones de este juego, la que tiene sus personajes originales, y la versión de GameCube, donde incluye a Link, de The Legend of Zelda, Ocarina of Time. También tiene su propio escenario, el castillo de Hyrule, y su propio tema musical. En el juego tiene la voz más aguda, y por supuesto este Link, no habla. Y pelea de una manera exclusiva. Sin dudas es uno de los cameos más raros que ha tenido Link en un juego de lucha, que no sea el Super Smash Bros. Pozo de Kakariko. En The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Kakariko es hogar de un lugar conocido como el Pozo de las Tres Virtudes. El fondo del pozo contiene una cámara subterránea que protege la lupa de la verdad. En general, esta mazmorra es completamente opcional, no teniendo efecto en la aventura principal, si no se intentó. Sin embargo, sin la lupa de la verdad, los últimos dos templos y el castillo de Ganon serían muy difíciles. Link puede perder la oportunidad de muchas piezas de corazón y tesoros ocultos, que solo la lupa de la verdad puede descubrir a través de Hyrule. Zelda 3 de NES. Zelda 3, es un supuesto cartucho que tuvo de qué hablar en internet, acerca de un juego perdido de la saga. La historia comenzó cuando un sitio web de juegos llamado joystick.com publicó un artículo sobre la reciente subasta de un cartucho misterioso etiquetado como Zelda 3, The Triforce Saga en eBay. Si bien hubo algunas dudas sobre si esto era legítimo, el vendedor identificado como Richard Bialaux trató de impulsar la idea de que era real, publicando fotos del prototipo y una captura de pantalla que mostraba la pantalla de título con el nombre de The Legend of Zelda, The Triforce Saga.
La subasta fue eventualmente cancelada, pero en joystick.com se publicó que el dueño más tarde, fue capaz de venderla a un tipo conocido como Knight7, quien supuestamente trabajaba para Silicon Knights, una empresa de videojuegos canadiense. Sin embargo, hasta el día de hoy, la empresa niega tal compra. Muchos consideran que el cartucho era falso, dado a que Nintendo nunca trabajó en un Zelda 3 para NES, o es posible que este haya sido un bootleg. Quizás nunca lo sabremos. The Legend of Zelda The Missing Link. The Legend of Zelda, The Missing Link, es un hack ROM, un juego creado por fans, para fans. Por un equipo de modders liderado por el conocido, Case Manuar, creador de múltiples mods como el Super Mario 64 Last Impact. Este utilizó el mismo motor gráfico que usa Ocarina of Time para crear este juego, por lo que termina siendo un juego completamente funcional para la Nintendo 64. Su objetivo era establecer una historia que conecte Ocarina of Time y Majora's Mask a nivel de narrativa, con ciertas mecánicas. La cosa es que el juego se veía increíble, no solo en el apartado gráfico, sino en la jugabilidad, hasta que Nintendo se dio cuenta del proyecto, y tomó acciones legales contra el juego, por lo que la página oficial del proyecto había sido dada de baja, lo cual es una lástima ya que el proyecto se veía increíble, pero conociendo cómo es Nintendo, este logra cancelar cualquier tipo de proyectos de fans, al ver que este llama mucho la atención. Es posible encontrar el juego en una simple búsqueda en internet. Wind Waker 2. The Legend of Zelda The Wind Waker fue el primer juego de la franquicia para la Nintendo GameCube. En el momento de su salida, el juego dio mucho de qué hablar, sobre todo por el rediseño que se le dio a Link, dando por resultado a un Link estilo caricaturesco. Esto al parecer no le gustó al público occidental, ya que estábamos acostumbrados al diseño más realista que tenía Link, en las entregas de la Nintendo 64. Eiji Aonuma, el productor de The Legend of Zelda, anunció en el año 2004 durante la GDC, una secuela de The Wind Waker. En esta presentación se daba por confirmado el desarrollo de este título, pero al parecer los planes cambiaron poco después. Gracias al libro, Hyrule Graphics, lanzado en Japón, se ha podido conocer más detalles sobre por qué nunca hubo un Wind Waker 2, y es que el artista Satoru Takizawa ha compartido información sobre qué pasó para que al final, este título terminara siendo convertido en Twilight Princess. Numerosas peticiones de fans en esa época, querían que Link volviera al estilo realista y más maduro que había presentado en entregas anteriores. Esto hizo que Nintendo cambiase de planes y que mandara al artista Yusuke Nakano crear un nuevo diseño de Link. Aunque paralelamente allá por 2003, también hubo un intento de adaptar el juego a la Game Boy Advance, no se supo si era alguna secuela, o un port del juego, pero nunca llegó a ser lanzado. El demo era real, incluso con un prototipo que se ha filtrado en Twitter. Esta es la única imagen que se conoce de un posible port, o secuela de Wind Waker para la Game Boy Advance, no ha salido ninguna ROM del juego o más información sobre este prototipo. Ben Drowned. Ben Drowned, también llamado simplemente Ben, es el personaje de la creepypasta del mismo nombre, en la que este es una entidad misteriosa y paranormal que reside dentro de un cartucho del videojuego The Legend of Zelda Majora's Mask para la Nintendo 64, alterando el juego de formas raras para asustar al jugador. La historia gira alrededor de un cartucho de Majora's Mask que es embrujado por un fantasma, sí, un fantasma, de un muchacho llamado Benjamin Lauman. De ahí el nombre de Ben. Usualmente la creepypasta involucraba a un anciano, un niño llamado Ben en la vida real, y un cartucho aterrador sin etiqueta que tenía enmarcado el nombre de Majora en letras grandes. Aunque la creepypasta variaba muchas veces, y es muy extensa, en el juego siempre se mostraba la cara de Ben un tanto aterradora en el fondo del mar, con una mirada siniestra y lúgubre. Tanto que el juego tenía varios errores como que la música se escuchaba al revés, gritos espeluznantes, y Link deformado. La creepypasta es muy popular en internet, teniendo muchos fanarts sobre el personaje de Ben, y el cartucho aterrador de Majora's Mask. Se ha vuelto una de las más famosas creepypastas de internet. Nivel 3. Trifuerza obtenible en Ocarina of Time. Mucha gente que jugó a Ocarina of Time, y que venía de los juegos anteriores, se preguntaba por qué si en otros juegos éramos capaces de obtener la Trifuerza, siguiendo los pasos normales, y en la aventura de la Nintendo 64 no éramos capaces de ello.
No, en realidad en el juego no se puede obtener la Trifuerza de ningún modo, aunque muchos supuestos rumores de cómo obtenerla estuvieron por mucho tiempo rondando por internet. Aunque no hace mucho, en julio de 2022, podríamos decirse que se pudo obtener de alguna manera, gracias a unos speedrunners del canal, Games Done Quick. En el video, que fue una transmisión hecha en Twitch, ellos modifican el código del juego, en el que usaban un cartucho original de Ocarina of Time, y en uno de los puertos de controles, usaban un extraño aditamento, y lo parchaban en tiempo real, el cual le permitían inyectar nuevo contenido al juego. En el juego se veía como Link en un altar obtenía la Trifuerza, un sueño que muchos de los jugadores esperaban durante más de 23 años, además de eso, Link podría escoger uno de los 3 deseos que le ofrecía la Trifuerza. Sinceramente, es increíble cómo la comunidad hackron de este juego ha logrado avanzar tanto, que es posible crear nuevo contenido usando el mismo motor del juego original. Música original del Templo del Fuego en Ocarina of Time. Ocarina of Time tuvo 2 versiones en su lanzamiento en la Nintendo 64, un cartucho dorado, y un cartucho gris de edición limitada. En las primeras versiones del juego, las cuales tendrían la versión 1.0, contenían varios aspectos del juego que fueron modificados en sus versiones posteriores, entre ellos fue el color del líquido rojo que le sale a Ganondorf en la batalla final, pasando de rojo a verde, así como la música del Templo del Fuego, ya que supuestamente, esta música se parecía a un cántico musulmán. Esto se eliminó, por las políticas religiosas que tenía Nintendo en esos años. Zelda en primera persona. En un principio se planteaba que la aventura de Link en la Nintendo 64 sería en primera persona, o sea, un FPS. Al parecer esta idea no llegó a concretarse. Cuando desarrollamos Ocarina of Time, se propuso que el jugador recorriera las praderas de Hyrule y todo el juego desde una vista en primera persona, algo que aún hoy me encantaría. Yo creo que la vista de los FPS es la más adecuada para explorar y disfrutar de terrenos grandes, como las praderas, pero no sucede igual con los personajes. No teníamos una tecnología adecuada que diera un buen resultado al aplicar esta idea, necesitábamos una máquina más potente, así que la descartamos. Eran las palabras de Shigeru Miyamoto acerca de esta interesante propuesta para Ocarina of Time. Esta idea se desechó por la simple y sencilla razón de que el concepto no era visualmente interesante, pero lo bueno resultó en que estos conceptos dieron origen años después en un juego llamado Link's Crossbow Training. Máscara de Link adulto. La máscara de Link adulto era una máscara que iba a aparecer en The Legend of Zelda Majora's Mask. Pero fue removida en el último momento, siendo reemplazada por la máscara de la fiera deidad. Esta máscara, aparentemente, transformaba a Link en su forma adulta. En los códigos del juego se tienen los datos de Link adulto, además de arte conceptual que se usaría para el juego. Si la máscara no hubiera sido eliminada, se hubiera generado una paradoja, en la cual, no se explica cómo es que existe esta máscara en primer lugar, además de que hubiera generado dudas respecto al futuro de Link. La máscara estuvo presente en las versiones beta del juego de Majora's Mask. Link y Samus en Marvel Ultimate Alliance. Tanto Link como Samus fueron planeados para la versión de Wii de Marvel Ultimate Alliance, pero la idea fue descartada después de que Activision decidió incluirlos sin permiso, para complacer a Nintendo, pero para la mala suerte, la versión en la que mostraron a los personajes, fue en una versión de PS2. Obviamente esto no le gustó para nada a Nintendo, por lo que lo más probable es que le dijeran a Activision que eliminara los personajes de inmediato. Link estaría basado en su aparición en Twilight Princess. Lo único que sobrevivió, es una corta demostración técnica de los creadores del juego. Soldado tirado en la ciudadela de Ocarina of Time. Es un personaje que aparece en The Legend of Zelda, Ocarina of Time, el cual aparece solo una vez, justo antes de que Link entre en el Templo del Tiempo con las 3 piedras espirituales. El soldado tirado en el piso, se encuentra en el callejón trasero de la ciudadela de Hyrule, y si Link le habla, le dice que Ganondorf traicionó a la familia real de Hyrule y la princesa Zelda escapó. El soldado reconoce a Link por las descripciones de Zelda sobre un chico del bosque. Después de contar su historia, el soldado toma su último aliento, y bueno, F por el soldado. Si Link intenta hablar con él de nuevo, Navi informará a Link de que no se mueve más. Algo un poco turbio en un juego de Zelda.
Kae por Agaebora, es Rauru. Kae por Agaebora, es un personaje recurrente en la saga The Legend of Zelda. Él es un viejo búho sabio que ayuda a Link a lo largo de sus aventuras. Según el libro de Hyrule Historia, Kae por Agaebora es el sabio de la luz, Rauru. Además que en Ocarina of Time, en el bosque perdido se puede encontrar una piedra Sheikah, que dicen que el búho llamado, Kae por Agaebora, es la reencarnación de un antiguo sabio. El género de Sheik. Uno pensaría que la cuestión del género de Sheik es algo que quizá ha quedado claro para algunos, ¿verdad? Aunque, aparentemente, es hombre, más tarde en el juego de Ocarina of Time, se revela que Sheik es Zelda disfrazada, lo que a su vez, convertiría a Sheik en mujer. Durante mucho tiempo, muchas personas afirmaban que Sheik era en realidad un hombre. Los que apoyaban la teoría de que Sheik era hombre, afirman que Zelda usó magia para transformarse de mujer a hombre. Tanto fue la duda que incluso se le hizo una pregunta a Bill Trinen, director y gerente en el área de marketing de Nintendo, sobre el género de Sheik. La respuesta definitiva es que Sheik es mujer. Es simplemente Zelda, con un traje diferente. Arwings. Los Arwings son un enemigo en Ocarina of Time. Estos enemigos no aparecen en el juego, solo se pueden mostrar mediante códigos Game Shark. En cuanto a la finalidad de los Arwings, las teorías más comunes son que estos son un easter egg, unos enemigos de prueba, diseñados para probar los diversos aspectos del motor de juego. El verdadero propósito de los Arwings fue revelado en junio de 2011, debido a que inspiraron los patrones de movimiento para el jefe Volvagia, entonces, se insertó como un marcador de movimientos, por lo que los desarrolladores pudieron imitar el comportamiento, y simplemente cambiar el modelo. Cristianismo en los juegos. Los juegos de Zelda se caracterizan por ser épicos y presentar un mundo mítico lleno de fantasía. Se ha consolidado una mitología propia de la saga con símbolos, con la creación de las diosas, o la reencarnación de Hylia. Esto sería una inspiración al cristianismo. Estas referencias han estado desde el primer juego de la saga, donde Link está equipado con un escudo que tiene el símbolo de la cruz, y a medida que avanzas en el juego y llegas a la mazmorra 8, aparece un ítem que se llama libro mágico. Pero eso no es todo, ya que en la versión japonesa del juego ese libro se trata de la mismísima Biblia, y su función es dar luz a las habitaciones totalmente oscuras. Además de la Trifuerza, símbolo el cual representa a la saga, tiene semejanza con la Trinidad cristiana, es innegable, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representados en cada una de las partes de la Trifuerza. Los paralelismos entre las aventuras del héroe de Hyrule y la Biblia son muchas. Otra influencia del cristianismo en las historias de Zelda lo podemos observar en The Wind Waker. Lo que ocurrió con Hyrule es semejante al diluvio en la época de Noé, del libro Génesis 6:13. Y en Majora's Mask la historia de la Torre de Piedra, es semejante al de la Torre de Babel en la época de Jared y su hermano, también del libro Génesis 11:1-9. The Legend of Zelda es un videojuego cristiano, y quizás no te habías dado cuenta. Antipiratería en Ocarina of Time. Este método antipiratería fue descubierto no hace mucho. Si alguna vez juegas Ocarina of Time usando una copia pirata del juego, ocurren muchas cosas raras, como que es imposible capturar alguno de los peces en el minijuego de pesca. Otra consecuencia de usar un juego pirata, es que podremos encontrar a Zelda muy molesta por usar un juego pirata, cambiando su cabello a un afro, bastante turbio la verdad. Además que en el penúltimo encuentro dentro del castillo de Ganon, donde Link y Zelda deben escapar de la estructura que se derrumba, Zelda usará sus poderes para levantar los barrotes. En una copia pirata, Zelda escapa sola, dejando a Link atrapado, sin poder salir. Nunca piratees Ocarina of Time, el juego te castigará por usar una copia pirata. Nivel 4. Tetraforce. La Tetraforce, o llamado Tetrafuerza, es el nombre que le dan a la Trifuerza a aquellos fanáticos que creen que la Trifuerza podría tener una cuarta pieza, en lugar de 3, dado que si miras fijamente, hay un espacio en el medio para una pieza extra. Existen muchas teorías de lo que podía haber representado esta pieza, entre oscuridad, riqueza, entre todo tipo de teorías locas en internet. Se sabe que esta idea no es canónica, pero ha tenido una influencia considerable en el fandom de Zelda. Los NPC de Breath of the Wild son Miis.
¿Sabías que los NPC de Breath of the Wild fueron creados a partir de los Mii? El usuario Jimeroid compartió en Twitter que ha descubierto que el diseño de los personajes se basa en una versión mejorada de los populares avatares de Nintendo. Según el tweet, los Miis tienen casi todas las mismas características que los Miis de Wii U y 3DS, con unas pequeñas diferencias, como es el caso de los lunares o ciertos tipos de peinados que son sustituidos por otros más apropiados para el universo de Zelda. ¿Te habías dado cuenta sobre este curioso detalle? The Legend of Zelda 1989. The Legend of Zelda, la serie de 1989, es una caricatura animada estadounidense, basada en los videojuegos The Legend of Zelda para la NES. En algún iceberg anterior mencioné algo sobre esta caricatura, dado que muy pocos la recuerdan. La trama sigue las aventuras de Link y la princesa Zelda, mientras defienden el reino de Hyrule de Ganon. Esta serie intenta basarse principalmente en el primer videojuego de la saga, aunque con algunas referencias al segundo Zelda. Sí, digo intenta, luego verán por qué. El programa fue producido por Dick Entertainment en asociación con Nintendo of America, consta de 13 episodios y fue estrenado en The Super Mario Bros. Super Show. Además que tuvo un doblaje latino, el cual se llamó La Leyenda de Zelda. Todos recuerdan cómo Link en los videojuegos es un héroe valiente, seguro, fuerte y capaz. Pues en esta serie es todo lo contrario, es un flojo, haragán, se queja por todo, y sobre todo, en esta serie a Link lo hicieron un simp por la princesa. Sí, este Link simp pidiendo besos a la princesa me resulta familiar de alguna manera. Debemos considerar que en la época que se realizó la caricatura solo existían los dos primeros juegos de Zelda, pero no creo que Shigeru Miyamoto estuviera de acuerdo con tener a este Link en algún videojuego, demasiadas libertades creativas. Aquí la princesa Zelda es la que es más valiente, trabajadora y luchadora. Espera. ¿La princesa Zelda? Sí, tanto Zelda como Link son protagonistas, y no empecemos con la frase que se la inventaron para hacer carismático a Link, excuse me princess, discúlpenme princesa, que la repiten más o menos cada 5 minutos cuando sale este personaje. Todo esto me da un déjà vu increíble, por alguna razón, aunque no es tan mala como las escenas de la CDI, prefiero esta caricatura, vamos, no es tan mala, solo que, no representa lo que es Link en realidad. Captain Toad iba a ser un juego de Zelda. Captain Toad, Treasure Tracker, nació de un juego de Zelda para Wii U, que fue cancelado por Nintendo. Es un dato que salió a la luz en 2018, se reveló que Shinji Aratake, diseñador de niveles de Mario, estuvo experimentando con un juego 3D con escenarios pequeños para el fontanero, pero, debido a su capacidad para saltar, tuvieron que pensar en otro personaje. Aratake propuso a Link, a Miyamoto no le convenció esta idea, y a partir de ahí decidieron deshacerse del Zelda Treasure Tracker, y optar por Captain Toad. Además, llevar esa mochila pesada en la espalda sería la razón de no poder saltar. Un dato interesante es que el primer jefe de Captain Toad se hizo pensando en que iba a ser un videojuego de Zelda, es el remanente que quedó luego del desarrollo. Link y Zelda son pareja en Tears of the Kingdom. Al jugar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, podemos regresar a la casa de Link en la aldea Hypelia, y esta tiene un cambio radical sobre lo visto en Breath of the Wild. Podemos ver varias pertenencias de Zelda como si ella viviera ahí, y si a esto le agregamos que la casa solo tiene una cama, podemos concluir lo mismo que la actriz de doblaje, Patricia Somerset, la voz de Zelda en inglés. Que efectivamente, Link y Zelda son pareja. Algo que de seguro, el fandom de Zelda estaba esperando desde hace mucho tiempo, dado a la relación neutral que tenían estos dos en las anteriores entregas. Texturas de casas en Super Mario 64 originalmente fueron de Zelda. Super Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time son muy parecidos, aunque no lo creas, Ocarina usa el mismo motor gráfico que Super Mario 64, pero mejorado, la idea de ir saltando en cuadros para ir a diferentes mundos, esta era la idea para el próximo juego de Zelda de la Nintendo 64, esto se ve reflejado en la pelea contra Phantom Ganon, el cual salía de los cuadros para atacarte. En Super Mario 64 varios elementos del juego, como las texturas de las casas, encontradas en el mundo 11, Wet Dry World, fueron en un principio, usados en un prototipo de Zelda para la Nintendo 64, pero como en ese tiempo Super Mario 64 era el juego de lanzamiento de la consola, varias ideas iniciales tanto así como texturas, fueron utilizadas en Mario 64. Curioso.
Serie de The Legend of Zelda para Netflix. Los fans de Link llevan años pidiendo que se haga una serie basada en la famosa franquicia The Legend of Zelda. Y parecía que sus sueños se iban a hacer realidad, con el rumor de que Netflix iba a estar detrás de la adaptación en formato serie de The Legend of Zelda. Por desgracia, esto no llegó a ser posible. El presentador de televisión y comediante, Adam Conover, dio a conocer que una serie live action de The Legend of Zelda para Netflix se encontraba en producción pero fue cancelada debido a las filtraciones. Según comentó Conover, alguien en Netflix filtró lo de Legend of Zelda, se suponía que no hablaran de ello, y Nintendo se asustó porque era la primera vez que hacían esto con cualquier IP en años, pero cuando se filtró, cortaron el cable para todo el programa. Link's Crossbow Training es raro. Link's Crossbow Training es un videojuego para la Nintendo Wii, es un spin-off de The Legend of Zelda Twilight Princess, es el videojuego de Zelda que pocos seguidores de la franquicia recuerdan, además que es uno de los pocos juegos que no llevan el nombre de The Legend of Zelda. Es más, es el único videojuego de la franquicia, con el nombre de Link, sin contar el horrendo juego de la CDI. Cambia la jugabilidad de la saga para ser un shooter en primera persona. El juego venía con un accesorio, llamado Wii Zapper. La jugabilidad es divertida, pero con un difícil control del mando hasta con el Zapper, el juego es muy lineal, el objetivo es eliminar todo lo que se cruce en tu camino, y ya está. Más que nada era un juego orientado al público casual, para promover un accesorio, que al final no gozó de mucha popularidad. Aunque, Aonuma tenía planeado una secuela para este juego, llamado Link's Crossbow Training 2, el cual se centraría en un modo multijugador, el proyecto no llegó a materializarse, en favor a una nueva entrega de Zelda para la Wii. Películas rumoreadas de The Legend of Zelda. A lo largo de los años, han habido intentos de adaptar la saga en diferentes películas, seguro muchos de ellas no los conocías, dado a que algunos son muy raras adaptaciones, aunque la mayoría fan-made, hechas por fans, y una que otra broma o corto creados en internet. Entre una de ellas tenemos una adaptación por el Día de los Inocentes de IGN, donde crearon un corto tráiler donde mostraban escenas de una posible película. Otro intento de película se realizó en 2007 con un metraje exclusivo de una presentación cinematográfica, realizada por el estudio de animación japonés, Imagi. Es posible que los conozcas por las películas CG de las Tortugas Ninja, y Astro Boy de hace unos años. Sinceramente dudo que se deba a los diseños de los personajes, pero Nintendo desde principios de los 90 en adelante siempre ha sido bastante celoso, a la hora de hacer cualquier película con sus franquicias. Una película que sí logró hacerse, el cual fue un proyecto de fans, es la llamada The Legend of Zelda, Hero of Time. La leyenda de Zelda, el héroe del tiempo, es un proyecto de fans para fans, algo muy logrado, considerando el poco presupuesto que se usó. Esta película está basada en Ocarina of Time, por ser uno de los videojuegos más aclamados de la franquicia. Actualmente se puede encontrar la película completa en YouTube subida por el usuario bot. Es posible que Nintendo en algún momento saque una película de esta franquicia, debido al éxito de Super Mario Bros. Solo es cuestión de tiempo. Nivel 5. La línea temporal de Zelda. Hablar de cualquiera de las líneas temporales de Zelda es mucho más complejo que la teoría de Einstein, sí, no exagero, durante muchos años los fans se han preguntado, ¿cuál es el primer juego de la saga? ¿Los juegos realmente conectan? Bueno, gracias a la misericordia de Nintendo, existe la Hyrule Historia, donde se ha incluido la línea temporal, con el orden en el que se deben jugar los juegos. Voy a resumir esto porque es algo largo, pero en contexto, la línea temporal empezaría con los 4 primeros juegos de la saga, el origen de la historia, Skyward Sword, dado que, por aquel entonces no existían ni la espada maestra, ni otros tantos elementos muy emblemáticos de la saga. A continuación, tuvieron lugar otras 3 eras. La era del caos, la era de la prosperidad y la era de la fuerza, pues esta es la que desemboca en el segundo juego de la línea temporal. The Legend of Zelda, The Minish Cap para la Game Boy Advance. Esta aventura es protagonizada por la raza de los Minish y se desarrolla justo antes del regreso del Baati, el brujo del viento. Este villano está presente en The Legend of Zelda Four Swords. De hecho, este es el tercer título de la línea temporal unificada. Siendo una aventura multijugador en la que 4 versiones diferentes de Link trabajan juntos para vencer a, en efecto, Baati.
Aunque no entiendo cómo aparecieron 4 Links así de repente. Tras este le seguiría el juego más importante de toda la franquicia, Ocarina of Time, dado que, es a partir de este desde el que nacen las 3 ramificaciones que hoy día se consideran oficiales. En este juego nos tenemos que enfrentar a Ganondorf, uno de los villanos más icónicos de la historia. Aquí hay 2 opciones que pueden suceder, si el héroe es derrotado, o si el héroe es vencedor, donde aquí hay otras 2 líneas temporales más, del Link niño y Link adulto. En la línea cuando el héroe es derrotado, entraría a Link to the Past. En este juego se profundiza todavía más en el concepto de la espada maestra y los mundos de la luz y oscuridad, teniendo que viajar a este último en diversos momentos. Segundo entraría Link's Awakening, de la Game Boy. Este es uno de los pocos juegos de Zelda que no se desarrolla en Hyrule, siendo uno de los que más se desvincula de la premisa original. Siguiendo los juegos de los oráculos, A Link Between Worlds, Triforce Heroes, y terminando con la lista, los 2 primeros juegos de Zelda de la NES. Sinceramente, esta es la parte de la línea temporal que tiene más sentido en toda la saga. Ahora pasando a la otra línea donde el héroe es el vencedor. Pasando al Link niño. Aquí encajarían los juegos de Majora's Mask, el inicio de la línea de tiempo, donde Link se marcha de viaje junto a Epona en busca de Navi a tierras desconocidas. Es una secuela directa de Ocarina of Time, por lo que sigue al pie de la letra la trama del juego en su totalidad. Luego vendría Twilight Princess, donde la historia se ubica años después de los eventos de Majora. Por lo tanto, aquí Link no es el héroe del tiempo, sino una nueva reencarnación, terminando la línea de tiempo con Forest Wars Adventures, algo que no le encuentro mucho sentido, como Link se dividió en 4 otra vez. ¿O qué rayos? La verdad aquí sí que tengo mis dudas y la verdad Nintendo como que aquí lo dejó incompleto. Mientras que en la línea del tiempo de Link adulto entrarían los juegos de Wind Waker, Phantom Hourglass y Spirit Tracks. Vamos, yo no me esperaría que los juegos de Toon Link entrarían en la era de Link adulto. No es que haya una conclusión tan clara, Spirit Tracks sirve para presentarnos el nuevo Hyrule después de que el reino se haya reestablecido, pero no presenta un mundo en el que Ganondorf vuelva a ser una amenaza. Y esta es la línea oficial de Zelda. Sinceramente yo sigo teniendo mis dudas. ¿Y Breath of the Wild y Tears of the Kingdom? Aunque no lo creas, estos juegos no entran en ninguna de las líneas temporales, sino que estarían al final de todo, tanto así, que están aparte, por si eso no fuera más confuso de lo que ya es. Gracias Nintendo. Y te preguntarás, ¿dónde van los juegos de la CDI? Pues como Nintendo hace como si estos juegos no existieran, no se les considera, pero haré mi propio esfuerzo para incluirlos, así que esta es mi teoría. Vamos a ver, ¿qué tal si hacemos otra división luego de Ocarina of Time, donde Link en algún momento se golpeó la cabeza, no sé, quizás se cayó de Epona, y es ahí donde empiezan los juegos de la CDI, Link the Faces Oddball, Zelda Wand of Gamelon, y Zelda's Adventure? Eso tiene sentido, ¿verdad? Eso explicaría por qué todos en ese mundo dicen tonterías, porque Link se golpeó la cabeza y todo es un sueño, por eso Nintendo hace como si estos juegos no existieran. Tiene sentido. ¿Y la caricatura de 1989? ¿Y Soul Calibur? ¿Y el Super Smash Bros? ¿Y en Mario Kart? ¿Dónde entran todo? Yo no sé, esta línea de tiempo es imposible. Zelda con Unreal Engine. El usuario Crisenx ha creado un remake de Ocarina of Time en Unreal Engine 5 que tiene soporte para gráficos Full HD 4K, un Link Mega Upload no fake. No, en serio, este remake es increíble. Cuenta con una demo jugable, aunque es posible que los ninjas de Nintendo ataquen de nuevo. La demo es posible bajarla por internet con una simple búsqueda. Este proyecto cuenta con el poder de Lumen, herramienta de Unreal Engine 5 para proyectar fuentes de iluminación de una manera muy impresionante. Hyrule Warriors no es canon. Esto es algo confirmado por el mismo Aonuma, por algo no lo mencioné en la línea de tiempo hablada anteriormente, pero Hyrule Warriors no es canon. Porque si lo intentamos colocar en la línea de tiempo, este no tendría sentido, literalmente. El caso es que Aonuma respondió lo siguiente: dentro del canon de Zelda siempre ha habido una línea, pero siempre ha existido esa sensación de que hay una historia principal y una historia paralela. Por ejemplo, Majora's Mask podría ser considerada de esa forma, a pesar de existir como parte de la línea del tiempo. En Hyrule Warriors hay un enlace entre ambas historias, pero existe en una dimensión aparte, así que no forma parte del canon. Últimamente lo he pensado como algo similar a The Avengers.
Si bien Hyrule Warriors no forma parte de la línea principal, sí tiene puntos de encuentro con varios títulos de la franquicia. Lo que sería más que nada, hacer más confuso la línea temporal de lo que ya está. Link mujer. Todos hemos conocido a Link como hombre, hasta puede que el personaje en algunos juegos tenga algunos rasgos andróginos, pero en fin, a fin de cuentas es hombre, así que por mucho tiempo siempre han existido fanarts de una Link mujer. Hasta Nintendo hizo su propia versión en 2015, cuando Koei Tecmo confirmó que se agregaría una versión femenina de Link en Hyrule Warriors. El nombre de esta personaje sería Linkle, y sería una personaje basada en una versión femenina de Link, pero aunque no lo creas, el concepto de Link mujer es mucho más antiguo que el mismo Internet. La cuenta de Twitter, Katsukashi.com, compartió un número increíblemente antiguo de la revista japonesa Shonen Captain, del año 1986, el mismo año del lanzamiento del juego original de The Legend of Zelda en el Famicom, y la revista tuvo la genial idea de hacer unos dibujos de Link mujer. Es posible de que se haya tratado de un error, pero es algo raro, además que lo dibujaron con atributos, algo muy extraño por parte de la revista. La tumba de Link en Final Fantasy. Este es un dato que por mucho tiempo es bien sabido, en Final Fantasy, podemos encontrar la tumba de Link, donde dice, aquí yace Link. Ahora mi pregunta es, ¿por qué hay una tumba de Link en el universo Final Fantasy? ¿Es posible que sea otro Link? ¿Dónde entraría esto en la línea de tiempo? Pues aunque no lo creas, esto sucede en la versión de Game Boy Advance, ya que en la original la tumba decía que era la tumba de Erdrick de Dragon Quest, debido a la rivalidad de Square y Enix. Como al final ambas empresas terminaron fusionándose, lo cambiaron a Link, en honor a The Legend of Zelda. Así que tranquilos, solo es como una especie de homenaje por parte de los creadores, así que no es canon. Satoru Iwata en el Monte Satoli. Satoru Iwata nos dejó en julio de 2015, 2 años antes del lanzamiento de la Switch, y The Breath of the Wild. Si bien no pudo ver el éxito de ambos, mucha de su pasión y filosofía están reflejada tanto en la consola como en los juegos de Nintendo. Así que se le hizo un homenaje jamás visto en un juego de Zelda. Al oeste del centro de Hyrule nos encontramos con el Monte Satoli, una muy curiosa elevación natural del terreno. Quizás el nombre Satoli no parezca muy especial, pero tanto en inglés, Satori, como en japonés, ya dejan un curioso indicio y una pista verdaderamente esencial a qué se refiere. Encontrarlo es relativamente sencillo, ya que está solo un poco más al norte del santuario de Morat, el cual es muy sencillo de ubicar si nos posicionamos justo a mitad de camino, trazando una línea recta entre el castillo de Hyrule y la cordillera de Gerudo. Lo verdaderamente simbólico no es el monte Satoli en sí, sino el origen del mismo. Los ilianos bautizaron aquella zona en honor a un espíritu guardián que, según cuentan las leyendas, aparece en ciertas noches. El señor de la montaña, cuyo nombre es precisamente Satoli, o Satori, en referencia directa a Satoru Iwata. Siendo, además, el gran espíritu guardián del propio juego y de todos los aventureros de Hyrule. Prototipos de Breath of the Wild, e ideas descartadas. Cuando The Legend of Zelda, Breath of the Wild llegó a las tiendas el 3 de marzo de 2017, supuso una revolución para la franquicia, tuvo una propuesta sumamente interesante sobre la libertad que podemos experimentar en el juego, con los mundos abiertos y la manera en la que los podemos explorar. Sin embargo, para llegar a la idea específica del juego que se estrenó al mismo tiempo que la exitosa Switch, pasaron muchas cosas por la mente de los creativos de Nintendo. Una cosa era clara, iba a ser un juego totalmente distinto. Una de las propuestas era un juego llamado Hyrule Wars, mismo que tenía un fuerte enfoque en la acción y cuyo prototipo mostraba a Link corriendo entre dos ejércitos masivos. Otra de las ideas era The Legend of Zelda Invasion, un juego que iba a tener platillos voladores y aliens, a manera de invasión alienígena sobre Hyrule. También se mostró un prototipo en 8 bits de Breath of the Wild, en este prototipo que se parece al clásico de NES, ya estaban muchas de las acciones que luego se pueden ver en el juego, como talar árboles para cruzar el río o la manera de propagar el fuego mediante la maleza. A pesar de que el vídeo parecía indicar que el prototipo era 2D, más tarde la propia Nintendo aclaró en Twitter que de hecho se había realizado mediante el mismo motor gráfico 3D que emplea el propio Breath of the Wild. También se pensó en darle un cambio radical al personaje de Link.
Algunos conceptos mostrados en la conferencia de GDC nos muestran a un protagonista con indumentaria moderna, incluyendo un Link motociclista con sus jeans y ropa deportiva, pero respetando el clásico gorro y la Master Sword en la espalda. También hubo otro arte conceptual de un Link estrella de rock con todo y su guitarra eléctrica. Breath of the Wild podía haber sido muy diferente a lo que todos conocemos. Nivel 6. Final. Link está muerto. No hablamos del easter egg de Final Fantasy, sino que es una teoría muy descabellada sobre Link en Majora's Mask, que, con bastante acierto, parece justificar que Link ya no estaría en este mundo, desde el principio del juego. La teoría nos cuenta que en Majora's Mask existen 5 áreas principales de Termina, las cuales son Clock Town, Woodfall, Snowhead, Great Bay y Cana Valley. Cada una de estas áreas muestra un tipo de pérdida de estados ante la partida de un ser querido, representados por las 5 áreas dentro de Majora's Mask. Entonces, en base a todo esto podemos deducir que Link está en el purgatorio, así que el juego representa su viaje a aceptar su camino al más allá, y seguir adelante, puesto a que todos en Termina tienen problemas que Link debe resolver, para poder ir al cielo. Ahora, esto tiene algo de sentido en la cronología de Zelda, puesto a que después de Majora's Mask, sigue Twilight Princess en su respectiva rama, y en este juego existe el Stalfos, que le enseña a Link sus técnicas de la espada, el cual ha sido confirmado por Hyrule Historia, que posee el espíritu del héroe del tiempo. Esto quiere decir que si es un Stalfos, la teoría puede ser verídica, y si tienes dudas sobre esto, el Stalfos también es zurdo, y las canciones que te enseña son las mismas que aparecen en Ocarina of Time y Majora's Mask. El cuarto día. Este es un extraño glitch que aparece en el anteriormente mencionado Majora's Mask. En este juego siempre se está atado a los 3 días si se quiere evitar perder la partida por la caída de la luna, pero es posible eliminar dicho contador. Hay que tener en cuenta que algunos NPC y eventos desaparecerán durante el cuarto día, pero todo se restaurará al reiniciar la consola. Para conseguirlo debes dirigirte al observatorio en los finales del tercer día, cuando el reloj aparece rojo y hace cuenta atrás, y mirar por el telescopio. Cuando esté a punto de agotarse el contador completamente deberás dejar de mirar por el telescopio. Si ves que has salido demasiado pronto, vuelve a hablar rápidamente con el señor para que te deje mirar otra vez por el telescopio y luego, deja el telescopio inmediatamente. Si se ha hecho correctamente, el reloj de la parte inferior de la pantalla desaparecerá, y podrás jugar sin límite de tiempo en Termina. La nueva música del Templo del Bosque. Se trata de un meme que se volvió viral en 2015, el cual, según testimonios, se dice que el creador original de los vídeos amenazó con esa palabra que estoy mostrando en pantalla, después de que todos se burlaran de él, e incluso, eliminando el video, lo cual no funcionó, además que fue resubido unos días después, aunque según testimonios, el usuario en 4chan al final afirmó que no valía la pena. Sí, típicas raras historias comunes en esta página. Aunque nada de esto es seguro, debido a que la publicación original no está disponible, y en cuanto a la canción, es una bizarra interpretación de la música del Templo del Bosque. No lo escuchen por mucho tiempo. Juegos cancelados de la saga. Llegando al final del iceberg, nos encontraremos con juegos que nunca han podido integrarse a la saga, más bien, juegos planeados que nunca llegaron a materializarse. Ahora, no hay muchos datos sobre estos juegos cancelados, más que meras menciones, o incluso algunos llegan a tener solo arte conceptual. En un anterior iceberg mencionamos el caso de Uraselda, el proyecto cancelado de la 64DD, el que era una expansión de Ocarina of Time, pues resulta que también se estaba planeando un spin-off de Ocarina of Time, pero que sería protagonizado por Sheik, creado por Retro Studios para la Nintendo Wii. En 2020, Shine Sparkers publicó una serie de enlaces al portafolio de Sammy Hall, ex artista contratado de Retro Studios que trabajó en el arte conceptual de un juego cancelado de Zelda, basado en la tribu Sheikah.
No hay nada más que arte conceptual del mismo, así que no se sabe con mucha certeza de qué historia hubiera tenido con exactitud. Otro videojuego planeado, era un remake de Zelda 2 para la Super Nintendo. Ahora, si han visto mi video del Lost Media de los videojuegos 2, donde hablamos del Satellaview, y los juegos raros de este, existió un remake del primer Zelda, llamado BS Zelda, pues no era descabellado pensar que un remake del Zelda 2, de la NES estaría en producción para el accesorio. No hay mucha información, más que el título de esta entrega perdida. Otro juego perdido de la saga se supondría que sería una historia alternativa a Twilight Princess, algo muy parecido a la relación entre Ocarina of Time y Majora's Mask. Este juego serviría como un punto de espera mientras se desarrollaba Skyward Sword. El proyecto no llegó a concretarse, debido a las opiniones de Shigeru Miyamoto de crear una historia completamente nueva, y dando como resultado, Link's Crossbow Training, para utilizar el nuevo accesorio de la Wii. Y el resto es historia. Esos son todos los proyectos los cuales tienen alguna prueba que respalden su existencia. Los siguientes son solo nombrados en algún momento por algún desarrollador o la Hyrule Historia. Un nuevo Zelda 3 donde puedas viajar al pasado y al futuro, un remake del primer Zelda para la Game Boy Color por parte de Capcom, un tercer juego de los oráculos, una segunda aventura en Skyward Sword, y los anteriormente mencionados, Wind Waker 2, y support de la Game Boy Advance. Sin dudas, estas son las aventuras del héroe de Hyrule que nunca podremos jugar, aunque de seguro a muchos les hubiera gustado ver. Como conclusión, no cabe duda de que The Legend of Zelda es una de las franquicias más queridas por la comunidad, y Nintendo lo sabe, por eso hace con mucho esfuerzo cada uno de sus juegos. Es posible que la saga entera nunca estuvo planeada para tener continuidad, y veamos a cada uno como un juego independiente. Yo lo veo así, no importa si los juegos conectan, no importa si la continuidad no tiene sentido, no importa si con cada nuevo juego que saca Nintendo destrozan la cronología completa, lo importante es vivir la aventura de Hyrule y disfrutar cada momento con estos increíbles juegos. Se acabó. Espero les haya gustado este iceberg. Recuerden que pueden complementar más datos interesantes en los comentarios, todavía vienen más, así que no se pierdan los secretos y curiosidades de sus series favoritas. Hora de los saludos, saludos para Gilbray Farid Packer, Eduardo José Martín Soto, Fernán 01713 y Rodrigo Ernesto Corea Soriano. Si quieres que te salude, comenta algo respecto al video, estaré revisando los comentarios más seguido y pondré los mejores en los saludos. También no se olviden de visitar mi otro canal, y mi página de Facebook donde estaré publicando los icebergs que uso en mis videos. Todo estará en la descripción. En fin, esto es todo por el video, cuídense, chao.